Bueno, nuevamente muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Hoy es un día maravilloso para mi vida, entonces aún más le doy gracias a Dios por estar en este escenario y darme esta gran oportunidad. El tema es un tema tan hermoso, tan bonito, tan fácil de entender y creo que es el principio fundamental que todos los clínicos debemos conocer cuando trabajamos en una unidad de cuidado intensivo, como es la fisiología de la ventilación mecánica aplicada a la matriz realmente de la ventilación mecánica. Yo les digo normalmente a los residentes y a los estudiantes de cuidado crítico, la mamá de los pollitos es la ecuación del movimiento. Si no conocemos la ecuación del movimiento, no conocemos realmente cómo estamos ventilando al paciente, no conocemos la incidencia y las implicaciones que tiene ventilar a un paciente, ya sea en una modalidad controlada, asistida o espontánea. A partir de ello, entonces, planteamos unos propósitos, y los propósitos a través de la ecuación del movimiento es determinar los elementos implícitos que tienen ella y realmente la aplicación en la modalidad ventilatoria, establecer un elemento fundamental que es el componente sincronía paciente-ventilador, obviamente porque eso nos va a dar la correlación del trabajo y la eficiencia ventilatoria, y el tercer elemento es interpretar realmente la fisiología de la ventilación mecánica aplicada a la ecuación del movimiento. Entonces, la primera elemento que yo coloco de diapositiva son los objetivos clínicos y los objetivos fisiológicos que busca realmente la ventilación mecánica. Dentro de los objetivos yo tengo que plantear es qué tanto incide realmente el componente neural con el componente mecánico para que yo determine claramente mis objetivos planteados a través de la ventilación mecánica. Y los objetivos obviamente todos los conocemos, que es disminuir y minimizar el trabajo respiratorio, buscar la eficiencia en el sincronismo y la relación longitud-tensión del músculo, facilitar realmente un elemento que es alterar la relación presión-volumen, la cual conduce a mejorar y optimizar la capacidad de reserva del pulmón, y esa capacidad de reserva del pulmón nos lo va a determinar realmente la funcionalidad que tiene el paciente y los estados obviamente de hospitalización, evitar la iatrogenia desencadenada por el ventilador en una mala programación si desconocemos realmente la matriz del movimiento, que son las variables que vamos a determinar. Entonces, a partir de ellos, encontramos que la falla ventilatoria, que es uno de los grandes pilares a los cuales nos llegan los pacientes en cuidado intensivo, pues llega por dos mecanismos, o una falla por un aumento o una sobrecarga en el trabajo y una sobrecarga en la patología del parénquima, o simplemente porque hay una alteración a nivel de la respuesta. Cuando yo tengo un aumento en los umbrales de carga, esos umbrales de carga se van a ver reflejados en las alteraciones de la resistencia de la vía aérea, en las alteraciones de la compliance pulmonar y en las alteraciones del costo respiratorio. Costo respiratorio que es determinado obviamente como un elemento fundamental, que es el volumen minuto y la dependencia realmente de la demanda ventilatoria. La respuesta ventilatoria y la mala respuesta en el sincronismo neural puede obedecer por varios factores. Puede obedecer porque hay un trastorno en el drive respiratorio, y ese drive respiratorio me genera alteraciones en la transmisión neuromuscular, lo cual obedece que en el tiempo los pacientes terminen haciendo una falla perpetuada por estados de debilidad, y eso significa que hay que ajustar definitivamente el tipo de ventilación mecánica a la cual yo estoy generando y participando en ese momento. A partir de ellos, como buscamos realmente optimizar la eficiencia del trabajo respiratorio, está fundamentado en buscar la sincronía del paciente ventilador. Sincronía paciente-ventilador que depende de qué tanto son las demandas ventilatorias, de qué tanto son las demandas metabólicas, de qué tanto son las demandas electrolíticas, que muchos de los pacientes en cuidado intensivo los tienen, y por eso es que tienen muchos de los casos reposición o alteraciones hipoalbuminémicas que inciden en la bomba muscular, o por alteraciones en términos de compromiso del ventilador, porque no ajustamos los tiempos mecánicos con los tiempos neurales, o sencillamente el ventilador va para un lado y el paciente va para otro lado. Sencillamente yo tengo que generar un equilibrio y una estabilidad del ciclo obviamente de la respiración a partir del tiempo mecánico que lo da la contracción y la eficiencia muscular y la demanda ventilatoria, dependiendo del tiempo neural. Y ese tiempo neural es la integración neurosensorial que puede incidir fácilmente en que haya un buen sincronismo y una buena activación de sinergias musculares.
Entonces, a partir de ellos encontramos que existe realmente en la ventilación mecánica dos mecanismos por los cuales respiramos. Y respiramos por presión negativa o por presión positiva. Aquí en la gráfica lo que nos hace referencia es que el color azul o color, verde, lo que hace es demostrarnos y mostrarnos el compromiso de la ventilación, y el color rojo el compromiso de la perfusión, en una ventilación netamente espontánea o una ventilación generada por gradientes de presión. Mientras que en la ventilación con presión positiva, lo que vamos a encontrar en el color azul es el compromiso de la ventilación, y el color rojo es cómo incide eso en estados de perfusión. Aquí nos damos cuenta que la optimización, y eso es lo que va al futuro de la ventilación mecánica, pongan a mejorar al paciente en la descarga diafragmática, respiren espontáneamente, manejen el dolor, pero pónganlo cíclicamente a respirar espontáneamente, porque la respiración espontánea lo que busca es que si yo tengo una posición de cúbito supino, mejoro tanto la parte ventral como la parte dorsal, es decir, equilibro la relación ventilación-perfusión. Diferente cuando yo tengo una ventilación con presión positiva, obviamente hay gradiente de presión, busca optimizar la relación BQ, pero la posición y la gravedad inciden realmente en la unificación y en la uniformidad de la distribución del flujo sanguíneo. Lo vemos acá, una posición supina donde la posición ventral se va a facilitar mejor la ventilación, pero la posición dorsal permite más la perfusión, pero habrán áreas de mayor colapso y la distribución del gas realmente no se va a generar como tan uniforme. Entonces, a partir de ellos encontramos que hay que buscar la eficiencia ventilatoria. ¿Y eficiencia ventilatoria en términos de qué? En términos de gasto, en términos de energía, en términos de transmisión. Y ese término de transmisión es que hay que buscar la eficiencia del trabajo mecánico y el gasto energético. Muchos de los pacientes, y a veces me incluyo obviamente, que no sabemos cuánto es la suplencia ni el requerimiento energético que le están dando al paciente desde el punto de vista kilocalórico. Y descartamos obviamente el requerimiento energético y no ponemos realmente un elemento fundamental de preguntarle al equipo de trabajo, al grupo de enfermería, preguntarle qué requerimiento energético le están dando a este paciente. ¿Será que las demandas metabólicas y energéticas suplen la necesidad ventilatoria? A veces descartamos eso y nos damos cuenta cuando los coeficientes o el cociente respiratorio está tan aumentado, pues ahí es donde nos damos cuenta que realmente el paciente tiene una mayor demanda ventilatoria. ¿Esto cómo lo podemos evaluar? Lo podemos evaluar a través del trabajo respiratorio, que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué buscamos con la ventilación mecánica? Y yo les muestro esta gran diapositiva facilitada por el doctor Leopoldo Ferrer, donde nos dicen, usted busca la ventilación mecánica controlarla, usted busca la ventilación mecánica asistirla, o usted busca la ventilación mecánica donde el paciente lleve el control mecánico y comience a respirar con su descarga diafragmática adecuada. Cuando yo busco una ventilación controlada y generada por presión o por volumen, o hay un gradiente de presión que es el delta de presurización, y esta presurización me la tiene que vencer el mismo respirador. Por lo tanto, cuando yo tengo una ventilación asistida, proporcional o parcial, lo que me induce es que el flujo va a ser constante. Lo que usted busca es distribuir el gas, uniformar obviamente la relación BQ y optimizar la fuerza en los gradientes presión-volumen. Y cuando usted realmente busca la ventilación espontánea, busca todos los beneficios, tanto cardiorrespiratorios, neuromecánicos y obviamente sobre la elongación del diafragma. Cuando uno definitivamente quiere ligar el modo ventilatorio y quiere ligar realmente la modalidad ventilatoria, pues tenemos que tener claro el eje fundamental por el cual yo estoy ventilando, que son las propiedades físico-mecánicas. Y esas propiedades físico-mecánicas tienen muchísima incidencia sobre la mecánica pulmonar. Cuando yo digo que el paciente tiene un compromiso de ocupación pulmonar y donde la ley de Laplace se genera una alteración en la estabilidad y en la tensión superficial, y la ley de Henry me compromete la solubilidad y la distribución de ese gas, pues eso obedece físicamente a un deterioro entre presión, volumen y temperatura.
Pero eso, ¿cómo se correlaciona ese principio fisiológico a partir de la mecánica pulmonar? Y eso tiene mucha incidencia en que las propiedades mecánicas, y son 6 variables de las cuales no me puedo introducir en todas las 6, sino voy a introducirme en 2 elementos fundamentales, tienen mucha incidencia. Incidencia obviamente en la transmisión de energía, incidencia en la transmisión mecánica y en la incidencia obviamente de la capacidad de reserva pulmonar. Todas las propiedades físico-mecánicas son un engranaje y para mí debe arrancar el análisis fisiológico sobre un principio físico. Y el principio físico es que nos dice, oiga, la ecuación del movimiento tiene una gran incidencia mecánica, pero nació desde unas leyes físicas. Y esas leyes físicas de los gases, pues obviamente si nos retomamos en el tiempo, Aristóteles y Galileo decían que el movimiento del gas requería una fuerza, ¿no es cierto? Y aplicaban el movimiento como un principio inercial. Y ese principio inercial, pues obviamente es despreciado dentro de la mecánica ventilatoria, pero ha cogido realmente una gran utilidad desde el punto de vista de la formación del patrón de onda de flujo que usted le está entregando a ese tipo de paciente. El otro principio por el cual la ecuación del movimiento se basa es la segunda ley realmente de Newton, donde hay una acción y una reacción, y eso significa que realmente Bernoulli y Pouchet generan una conservación de la fuerza y una conservación de la energía, donde la presión es igual a la fuerza por la aceleración de ese gas. Cuando intentamos hablar realmente y apropiarnos del eje fundamental de la ventilación mecánica, pues nos vamos a aplicar realmente la ecuación del movimiento. Y ustedes me van a perdonar con toda la letra que hay, pero quería realmente resaltar realmente cómo denominan la ecuación del movimiento. Ecuación del movimiento es un principio físico, y como principio físico realmente tiene una relación entre la física y entre la ventilación. Y realmente es evidente encontrar que el gas durante la respiración y durante una ventilación va a generar realmente una respuesta. Esa respuesta se va a reflejar en los gradientes de presión, que van a generar obviamente o una contracción muscular a nivel respiratorio, o van a generar ese gradiente de presión accionado por el respirador. Entonces, si aplicamos la ecuación de Newton, donde hay una acción para generar un movimiento y hay una respuesta, pues a esta fuerza de entrada del gas se genera una fuerza de oposición. ¿De qué depende esa fuerza de oposición? Del sistema respiratorio total. Y ese sistema respiratorio total tiene que vencer un componente resistivo desde el punto de vista de espacio muerto anatómico y una componente resistivo que lo da el parénquima pulmonar o la caja torácica. A partir de ellos, entonces, instauramos realmente que la ecuación del movimiento se aplica, que la presión total del sistema respiratorio debe estar basada sobre las presiones elásticas del pulmón más las presiones resistivas. Presiones elásticas que van enmarcadas dentro de la compliance el volumen y la compliance, y las presiones resistivas teniendo en cuenta el flujo y la resistencia. Por lo tanto, entonces, el estudio de cada uno de los integrantes de la ecuación del movimiento constituye realmente el eje fundamental de lo que hoy hablamos, principios mecánicos de la ventilación mecánica, y tienen una gran trascendencia. Es porque a raíz de ella y a raíz de la ecuación del movimiento se dio origen y nacieron los modos ventilatorios. Modos ventilatorios que usted los controla y como clínico tiene el gran juicio de controlar la presión, el volumen y el flujo, variables determinantes y variables independientes que inciden en la mecánica respiratoria. Y a partir de la ecuación del movimiento, de esa ecuación, pues nacen las variables derivadas o las variables dependientes, que es la compliance y la resistencia, o la distensibilidad y la resistencia del sistema respiratorio. Entonces, la ecuación del movimiento está ligada a un tiempo determinado, constantes de tiempo alveolar. Si yo introduzco una presión, debe ser en un tiempo determinado. Si introduzco un volumen, debe ser en un tiempo determinado. Si introduzco un flujo, debe ser en un tiempo determinado. No olvidemos que las constantes de tiempo tienen 2 elementos fundamentales que vienen derivados de la matriz de la ecuación.
que es compliance por resistencia. Compliance que nos la deriva obviamente como variable derivada de la ecuación y resistencia como variable obviamente derivada de impedancia del sistema respiratorio. A partir de la ecuación del movimiento, pues se generan dos elementos, dos componentes fundamentales. El componente resistivo que tiene que vencer la caja torácica y el eje neuromuscular para que ingrese el aire, y el componente elástico dado obviamente por el parénquima pulmonar y por todos los mecanismos obviamente elásticos del tejido. Entonces, a partir de ellos, encontramos que la ecuación del movimiento nunca debemos olvidar. Existe la resistencia del pulmón, generada obviamente en los pacientes que tienen una patología pulmonar de base y que le impiden obviamente el ingreso del gas. Y tiene una elastanza pulmonar, donde el retroceso elástico se va a obedecer y se va a ver completamente alterado. Presiones elásticas, presiones resistivas dentro del sistema respiratorio. Para ellos, entonces, entendemos que la ecuación del movimiento, cuando la comprendemos realmente y la importancia que tiene desde las variables de control y las variables de monitoreo, pues sabemos que existen dos tipos de resistencia dentro del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene una resistencia elástica, y esa resistencia elástica es provocada por los pulmones y la pared del tórax, cuando se genera realmente un aumento y un incremento de la fase de insuflación por encima de la capacidad residual funcional. Es decir, esta capacidad elástica es la que me da en últimas la reserva funcional y la demanda metabólica que puede obviamente el vencer bajo la mecánica ventilatoria. Y la resistencia friccional, que es la resistencia molecular a la entrada del gas, y eso depende, la resistencia friccional es a la velocidad de flujo, y creo que ustedes vieron hoy una conferencia donde el comportamiento de la velocidad de flujo depende de la patología, depende del volumen, depende del rise time y depende de la entrega del gas, donde usted tiene que tener en cuenta que para vencer resistencia de la vía aérea o del parénquima debe obedecer a unas estrategias ventilatorias para que mejore realmente la capacidad del pulmón. Resistencia friccional, que es la que se genera del flujo del gas a través de las vías aéreas, como deformación de los tejidos pulmonares y de la capacidad de la caja torácica, y eso es denominado el componente inercial. Entonces, ¿cómo se aplica realmente la ecuación del movimiento aplicada a una modalidad controlada o a una modalidad asistida o a una modalidad parcial? La modalidad controlada, sabemos que la presión total va a generar el gradiente de presión, porque obviamente el paciente está bajo efectos de sedación y no tiene cómo realmente generar ese gradiente, y el mismo ventilador tiene que vencer las variables independientes. Es decir, si yo lo ventilo por presión, yo sé que la variable independiente es la presión, y derivadas a ellas está el volumen, la compliance, el flujo y la resistencia. Pero si yo ventilo a un paciente en una modalidad volumétrica controlada, la variable se desplaza, donde el volumen control es la variable independiente y las siguientes variables son variables derivadas o no dependientes. ¿Qué tienen que hacer? Que ese volumen tiene que vencer la resistencia del sistema para optimizar la reserva del componente elástico. Hay un elemento fundamental que es en la ventilación controlada, es el autopip. Autopip que lo discriminamos completamente, y el autopip es una carga. Como carga genera demanda ventilatoria, y como demanda ventilatoria me altera las presiones. Entonces, yo tengo un paciente ventilado por presión con una carga adicional de autopip, pues eso se va a ver reflejado en que las presiones generan estrés mecánico. Estrés mecánico que si el clínico no se ha dado cuenta y mantiene presiones de la vía aérea aumentada, pues terminan en una fase terminal que es el strain pulmonar, cosa que no puede ser resuelta por el clínico, porque ya cuando realmente el paciente instaura un strain pulmonar es un daño estructural por elongación masiva del tejido, y ya es tarde para hacer las acomodaciones en la ventilación mecánica. Si encontramos ventilaciones asistidas, parciales o espontáneas, encontramos que realmente tiene un gran
eje fundamental, que es el comportamiento de la presión muscular. Presión muscular que sumada a la presión total va a generar el vencimiento de la resistencia, la optimización de la capacidad de reserva del pulmón y obviamente contrarrestar la carga muscular. Pero no olvidemos fundamental la ecuación en términos de que son variables dependientes cuando tenemos realmente la presión total sobre el volumen y sobre el flujo, y las derivadas obviamente sobre la compliance y sobre la resistencia del sistema. En el caso obviamente de respuesta en condiciones clínicas, y les trae simplemente un ejemplo a colación, donde si tenemos un aumento en las presiones de la vía aérea, ese comportamiento va a ser directamente proporcional al numerador, como me lo explicó alguien que está por acá en el escenario, muy claramente, es si está sobre las presiones aumentadas, cae la reserva pulmonar. Al caerse la reserva pulmonar en términos de distensibilidad, pues se aumenta la resistencia de la vía aérea y la resistencia a la expansión. Eso significa que la demanda ventilatoria y el trabajo respiratorio va a ser mucho más alto. Pero si yo encuentro dentro de un escenario disminución de las presiones de la vía aérea y no tengo realmente aumento de compromiso de la reserva pulmonar, pues ese paciente a bajas presiones no tiene tanta incidencia realmente de la distensibilidad, porque no va a comprometer la distensibilidad. Son variables obviamente que van a permitir a que el paciente genere mejor reserva, menor trabajo y menor resistencia. El autopit ya lo habíamos visto como un elemento adicional de carga, y por ser aumento de carga intrapulmonar y extrapulmonar, pues obedece a un aumento dentro de las presiones de la vía aérea. Presiones que juegan muy en claro los elementos. Debemos identificar claramente cuál es el comportamiento que tiene y qué implicaciones tiene el tener unas presiones dinámicas dentro del sistema de la vía aérea, qué comportamiento tienen las presiones de la tráquea, la presión alveolar, la presión pleural, en términos la presión transpulmonar sobre realmente la ecuación. Es decir, que si nosotros habilitamos una ventilación por presión, garanticemos siempre una habilidad de la mecánica pulmonar y una eficiencia en la ventilación y en el trabajo respiratorio. A partir de ellos, entonces, determinamos de que sí, tenemos claro que hay una conservación de energía en las presiones de la vía aérea y en las presiones transpulmonares. Eso se va a ver reflejado realmente en una curva que es la curva presión-volumen, donde la curva presión-volumen nos va a garantizar realmente qué tanto es la reserva que existe a través del volumen que se alberga. Y a partir de ellos, pues vamos a analizar que a partir de la presión mínima, cuál es la presión ideal a la cual yo tengo que buscar. Eso siguen todavía realmente evaluándose a través de cuál es el punto de inflexiones que se puedan determinar fácilmente. Esto lo traje a colación realmente porque la ecuación del movimiento va hasta acá, pero me lo pidió claramente Joana. Hablemos un poco sobre la eficiencia del trabajo respiratorio. Y trabajo respiratorio desde el punto de vista físico lo hablamos desde fuerza por distancia, pero desde el punto de vista mecánico se determina realmente a partir de la eficiencia de la presión por el volumen. Este compromiso, ¿qué es lo que nos va a llevar realmente? Nos va a llevar a la eficiencia de la reserva, nos va a llevar a la eficiencia obviamente del trabajo muscular, teniendo en cuenta los dos componentes que hacen parte de ese trabajo y esa eficiencia del trabajo muscular, que es el trabajo elástico desencadenado por dos herramientas, que es el tejido pulmonar y la tensión superficial, y el componente resistivo, determinados por la resistencia del flujo de la vía aérea, determinados por el pulmón, la caja torácica y todo lo que implica el espacio muerto anatómico del paciente. A partir de ellos, entonces, hablar de trabajo respiratorio, y creo que esto nos gastaríamos mucho más tiempo para hablar cómo es el compromiso y la dinámica del trabajo respiratorio y de qué forma realmente podemos medirlo, es a través del diagrama de Campbell, donde nos hace realmente la aproximación y nos hace realmente la relación de comportamiento entre el trabajo resistivo que tiene que vencer realmente para generar la expansión del tórax y el trabajo elástico desde el punto de vista obviamente dinámico de la curva. Para hablar sobre el diagrama de Campbell, pues obedece que yo debo tener claro, y son unas variables determinantes, el comportamiento de las presiones de la vía aérea, el comportamiento de la presión transpulmonar y el comportamiento de la presión transpulmonar.
Por lo tanto, hablar, y terminamos, creo que ya casi, trabajo respiratorio es una de las herramientas que va para otro módulo y va para otra temática a profundidad, que buscamos realmente es sincronizar los tiempos y facilitar una buena descarga y un buen sincronismo en el trabajo y en la eficiencia pulmonar. El incremento muscular pues va a generar un incremento en las presiones transdiafragmáticas, lo cual ese incremento de las presiones transdiafragmáticas obedecen a una alteración y a un incremento fundamental en la relación longitud-tensión y en la relación tensión-tiempo de ese músculo, lo cual generan un aumento en las demandas energéticas, y es cuando vemos al paciente con los grados de fatigabilidad y con obviamente caracterizados con los tipos de fatiga que tiene el paciente, denominados dentro de sus tres escenarios, o fatiga contráctil, o fatiga de transmisión, o fatiga central. A partir de ellos, entonces, evaluar la eficiencia del trabajo respiratorio, y esto aquí se los dejo, simplemente es evaluarlo a través de un monitoreo mucho más preciso, muy costoso en las unidades de cuidados intensivos, como es la evaluación de la presión transesofágico y la evaluación realmente del valor. A partir de ellos, entonces, determinamos claramente que trabajo respiratorio, desde el punto de vista de la fase activa, donde hay un gradiente de presión, tiene que vencer realmente un componente friccional, y ese componente friccional lo va a dar obviamente el vencimiento del componente elástico a través de la mejoría de la distensibilidad pulmonar, teniendo en cuenta que la fase pasiva del paciente, la presión total es generada por el ventilador. Entonces, finalizamos en qué repercusiones funcionales tiene sobre el sistema respiratorio. Es que todo compromiso de la distensibilidad me genera una disminución en los volúmenes, lo cual conduce al aumento en la resistencia, y ese aumento en la resistencia va a verse reflejado en la fatigabilidad de los músculos y en el tiempo estados de debilidad, con lo cual obviamente va a reflejarse gasimétricamente en las alteraciones de la transferencia de gases, en el desequilibrio ventilación-perfusión, lo cual me está reflejando hipoxemia, alteración del intercambio y aumento de los umbrales de carga muscular. Concluyo entonces que para garantizar un trabajo respiratorio y un ventilatorio en zonas de seguridad hay que trabajar claramente sobre áreas de protección pulmonar. Esas áreas de protección pulmonar las garantizan los niveles de presión segura que yo estoy administrando. No hay que prolongar realmente los tiempos de umbrales de carga de los pacientes. Hay que optimizar y conservar siempre la reserva neuromuscular en el paciente bajo condiciones de estrés, y por lo tanto hay que saber evaluar y ser muy juiciosas en estas variables de monitoreo en términos de la ecuación del movimiento. Muchas gracias.